semana del 30 de octubre al 6 de noviembre, es la primera vez que todas las cátedras de la carrera de Relaciones del Trabajo se van a juntar a debatir en jornadas los 40 años de democracia y la historia de Relaciones del Trabajo en estos 40 años. Una de las dos preguntas es ¿para qué fotografiamos? O cuando se habla, y yo decía, bueno, nos hacen viva la memoria, porque nos dejan viva las imágenes, los que no vivimos o los que sí vivieron, nos hacen viva la memoria. Esta facultad tiene 35 años de trabajar el archivo de la memoria y esas son las imágenes también que le mostraban a los nietos. Entonces, lo que hacen es mantener viva la memoria. Así que, gracias por esto. No, por favor, muchas gracias. Lo recibo en nombre de todo el equipo. Así que, Dale. y sí, somos de los 5, 3 egresados de comunicación de acá de la UBA. Lo vi y dije, qué orgullo. Cuando sí. leí dije, qué orgullo, por eso digo, lo voy a resaltar. De la Universidad de Buenos Aires y de esta casa de estudios. Es un orgullo. Entonces, había ahí una especie de cuestión más afectiva que militante. Yo tengo la sensación de que, bueno, tuve la suerte de caer, digo, realmente como paracaidista, porque yo fui a pedir laburo para estudiar historia, porque era lo que yo quería, ¿no? Juntar unos pesos para poder estudiar historia, para salir de la casa de mis viejos, que era una casa con mucha gente, y yo no tenía habitación, y entonces caí literalmente en una agencia de noticias que era muy progresista. Tuve la suerte de tener grandes maestros que eran tipos jóvenes, pero para mí eran señores, tenían 30 años, que me ayudaron a esta cuestión de decir, bueno, hay que fotografiar aún aunque no salga publicado. Y me parece que ahí también me ayudó la contemporaneidad de estudiar historia, que era el hecho de entender que los documentos no necesariamente son importantes en la contemporaneidad, sino que a veces son importantes para la posteridad. Y me parece que, bueno, ahí se generó esa relación con las madres, esa relación que, bueno, que sigue hasta hoy, poquitas que quedan, que tuvo que ver con la calle, porque yo después nunca fui a por ejemplo, a la sede de madres o a la casa de las madres. Yo no me encontraba con las madres en la calle. Para mí era ese lugar, porque ellas habían salido a la calle a reclamar por sus hijos. ¿Vos te das cuenta de esto? Recién hablábamos con Santiago de que cuando le propuso hacer el documental, vos dijiste, yo la verdad que no tengo mucha cosa interesante, ¿no? Después del documental, pudiste tomar magnitud de la trascendencia que tiene tu trabajo para la historia argentina. Antes que llegaras, dijimos que para nosotros, esto es para mí, que soy súper fan de tu obra, que para mí tus imágenes forman parte del inconsciente colectivo, que construyen nuestra historia. ¿Te diste cuenta de esto? Yo dije también lo mismo, ¿no? Tus imágenes son importantes. No sé, hicimos una película, ¿viste? No sé, no lo sé, porque me parece que sí, las cosas se resignifican, pero a mí me da como mucho pudor todo, ¿no? Me da mucho pudor la película, me da mucho pudor las muestras, me dan las entrevistas, como, no sé, últimamente a veces me llaman, me hacen una entrevista, me preguntan qué opino de la política argentina. O sea, sí sé, pero digo, no soy un analista político, ¿no? O sea, creo que los fotógrafos de prensa, los fotógrafos documentalistas tenemos sí la obligación de estar ahí, ¿no? De estar en el lugar, y eso forma parte, eso es algo que yo creo que construí con la curiosidad y con la necesidad de estar en los lugares. Pero después hay mucha fortuna en algunas, que estés bien ubicado, y también mucha tolerancia a la frustración de cuando te va mal. En 40 años de fotoperiodismo me fue muchísimas más veces mal que bien. Por lo cual me parece que en general, y esto es una cosa transversal a mi oficio, me gusta llamarlo oficio, fotógrafos son una raza extraña de que te vaya mal y que no te bajonee, porque en el otro momento ya hay una posibilidad de otra cuestión. Me
pasa es que yo lo asimilo mucho a los tenistas, ¿no? El tenista que pierde la cabeza porque perdió una pelota, perdió el partido. Pero, no sé, no me doy cuenta, o me dejo dar cuenta, no sé, no me parece, sí me parece que mis fotos, para mí es un orgullo de formar parte de la sociedad, que no me pertenezcan y que la gente, bueno, se hayan ido de mis manos, y eso sí me parece que está buenísimo, y yo no estoy viendo a ver quién la publicó o no, me parece, eso sí me pone contento cuando se publica, cuando sirve para alguna publicación que tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no? Y por suerte mis fotos creo que son claras en ese sentido, son difíciles de manipular. Es una locura que se han hecho una película. Bueno, decíamos, ¿no? Decíamos que ha tenido muchísimo éxito la película y creo que tiene que ver con esta maravilla de la obra de Longoni que, como él dijo, trasciende su autoría, digamos, son nuestras, ¿no? Recién cuando estábamos, te cuento, el auditorio es chiquito, pero está compuesto de mucha gente muy fan tuya, y cuando veíamos la peli, volvíamos a decir, ay, esta también es de él, y esta también es de él, y esta es de su autoría, y esta... así que para mí me parece que tiene que ver con eso el éxito, ¿no? Sí, tal cual. Yo quería agregar, me quedé pensando en esto de la relación de Eduardo con las madres. Siempre la vamos a recordar, me parece que la función más emotiva, más allá del estreno en el Gomón, a sala llena, cuando la estrenamos en diciembre del año pasado. Noviembre del año pasado, ya va a ser un año. Después, sacando ese estreno, digamos, con mucha gente querida, creo que de las proyecciones que más vamos a recordar y más emotivas fue una que hicimos en el CCK, donde no éramos muchos, éramos poquitites, pero había una persona muy particular en la audiencia, que era Norita Cortina. Y terminó la proyección de la película y quedaron estrechados en un abrazo encima de Eduardo grandote, como Norita chiquitita. Esa imagen no la vamos a borrar nunca de nuestra mente. Un abrazo que duró minutos y la emoción que transmitían, porque se volvían a encontrar después de, bueno, de todo lo que cuenta Eduardo en la película, de esta relación tan particular que tenía Eduardo con las madres, de compartir las marchas y de estar con ellos ahí. Y fue realmente muy emotivo, y incluso, bueno, las palabras de Norita para con Eduardo, esto, ¿no? Lo que decíamos al comienzo de, bueno, en este momento donde justamente el domingo nos toca de vuelta tener que elegir si queremos las políticas de memoria, verdad y justicia, o el negacionismo más aberrante. Norita dice, bueno, tus fotos sirven para demostrar a aquellos que todavía hoy dudan, bueno, que estas cosas pasaron y que eso existió. Y eso no me lo voy a olvidar más. Y la verdad que esa proyección fue increíble. Las palabras de Norita para con Eduardo y ese abrazo tremendo. Quiero decirte que además, no solamente tus fotos y tus imágenes, sino tus relatos, ¿no? Recién yo traje un libro que tengo tuyo y me parecen impresionantes los relatos de cada una de las fotos que hiciste, o por lo menos que compilaste en uno de los tantos libros tuyos, ¿no? La pregunta es, ¿la imagen para vos no alcanza? ¿Necesitas también decir algo acerca de esa foto en tus libros? Mira, me pasó una cosa. Me habían invitado hace muchos años a dar una charla en Bahía Blanca sobre fotoperiodismo. Y entonces, bueno, yo había llevado unas fotos, muchas de las fotos de mi libro Violencias y muchas de las que aparecen en la peli, y en realidad me di cuenta que la mayoría de la gente, del público que iba a la charla, lo que quería saber era lo que había pasado detrás de esa foto, ¿no? Y yo, entonces, era una charla, estaba pautada para 2 horas y duró 5. Me descubrí que yo estaba contando un montón de cosas de esas fotos
cuando llegué al hotel dije, "Ay, un día me las voy a olvidar, me voy a olvidar de esto". Y entonces me puse a escribirlo. Rudimentariamente, porque yo no sé escribir, escribo que me gusta leer y algo queda. Y entonces, yo no sé si las fotos necesitan, porque en el libro este que estamos hablando, ¿no? En imágenes apuntadas, yo no cuento la foto, sino que cuento lo que pasó para llegar a la foto, ¿no? Porque me parece que las fotos documentales necesitan un texto y un contexto. Me parece que la fotografía es un lenguaje que le falta un código, como decía Roland Barthes, ¿no? Que si le mostramos una foto de una madre de Plaza de Mayo a un campesino chino, es factible que el señor nos diga que ahí hay una foto de una señora mayor con un pañuelo blanco en la cabeza, pero que no sepa cuál es la implicancia. O sea, algo tiene que tener de texto y de contexto en la foto para explicarse. Y ahí también es cuando a veces sufre cierta manipulación, la posibilidad de ser manipulada. Hay fotos que son más fácilmente manipulables y otras más difíciles. Pero me parece que la necesidad de escribir sobre qué había pasado detrás de las fotos era más que nada algo como una especie de recordatorio que yo tenía sobre esas fotos, y yo no tenía ninguna intención de publicarlo. Y la verdadera historia de por qué se publicó fue que un amigo mío, cuando yo trabajaba en la revista Viva, el director de Viva, fue a una reunión en Planeta. Yo hice eso y como estaba muy inseguro con los textos, y bueno, una chica que era diseñadora, que era amiga, hizo como si fuera una tirada, ¿no? Con la foto y los textos. Y yo se los di a él para que los leyera, para que me dijera qué le parecía. Y él llevó a Planeta, tuvo una reunión en Planeta, un libro que iba a publicar él, y tenía los dos sobres y se confundió de sobre y sacó primero ese, y la editora de Planeta quiso publicar ese y su libro no. Y por eso salió publicado. O sea, me llamó al otro día la editora y me dijo, yo no la conocía, quiero publicar tu libro. ¿Qué libro? Un libro aquí en una parte. Y me contó cómo había sido la historia y, bueno, yo qué sé. Y ahí por eso se publicó. Eso es muy de historia. Explicar una fuente histórica es muy de historia. Sí, supongo que sí. Es muy, Me quedaron a mí siempre que entro a una universidad me quedaron las ganas. Me resulta muy nostálgico siempre los bancos, las pintadas, la gente con las épocas de lecciones. Bueno, cuando yo empecé la carrera no había lecciones. Pero siempre me da mucha nostalgia. Y me parece que cuando nació Paloma, mi hija, dije, bueno, es una nueva vida, soy padre, yo me puse a estudiar de vuelta durante un semestre, neuronas no conectadas. ¿Qué pasa con las intervenciones a tus fotos? Yo hace un par de años hice un seminario con vos, siempre lo cuento, me genera mucho orgullo, y yo te pregunté en ese seminario, justo había muerto Maradona, y te pregunté en ese seminario qué te pasaba a vos con la intervención de la mano de Dios. Yo justamente te pregunté qué te pasa a vos con esa foto, ¿no? Con esa imagen y con las intervenciones a esa imagen en todos lados. Y bueno, yo creo que antes de las redes sociales, la sociedad o el pueblo hablaba por sus muros, ¿no? Y me parece que, bueno, ahora está un poco desvirtuado con las redes sociales, está un poco y poco. Me parece que habla más por las redes sociales, lamentablemente. Pero bueno, las imágenes siguen estando. No sé, a mí una vez mandaron una imagen en una calle de Nápoles, una gigantografía de 4 metros de la foto de Maradona. Y nada, me pasa lo mismo que cuento con las fotos, que cuando están, ¿qué más? Yo qué sé, están ahí, ¿no? Las fotos están en la calle. Yo sé que más allá de que al principio para mí una foto que yo no
le daba mucha importancia, porque me importaban más mis fotos políticas y sociales. Me parece que es una foto que trasunta el mayor acto de rebeldía del más rebelde de los jugadores de fútbol que hubo sobre la tierra, además de también ser mejor o Messi, no importa. Y me parece que bueno, a mí me súper emocionó un día un pibe que vi que tenía tatuado el Che y la foto de la mano de Dios, porque y el tipo me dijo que eran las dos cosas más rebeldes que él, o sea, la sensación de la rebeldía. No sé, me gusta cuando pasan ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando me enteré que estaba eso, me fui un día a la paternal a hacer fotos y me pasó, hice unas fotos había una muy grande en una calle y me pasó una cosa rarísima. Cuando murió Maradona, fui a la cancha, cuando se estaba por hacer ese altar pagano que se hizo, y cuando pasé por ese mismo lugar donde había hecho la foto, la lluvia, el viento, yo qué sé, o sea, la gigantografía estaba intacta y le faltaba la mano izquierda. Era terrible, ¿no? Como si hubiera habido una intervención de Dios. O sea, estaba intacto y le faltaba la mano del gol, la mano izquierda. Bueno, son esas cosas que, no sé, a mí me parece que mi oficio me dio mucho más de lo que yo podía esperar. En Ushuaia hay un graffiti de Mercedes, de tu foto de Mercedes y Charlie. Sí, Increíble. Una pintura tremenda. Bueno, en el Olimpo sigue estando la de los militares. Sí, me parece que, bueno, no sé, no más por pedir. Yo pensaba, por eso me emocioné tanto, al lado de la de Messi levantando la copa. Y yo decía que más allá de que yo pensaba, decía, ¿cómo nos haces mantener la memoria activa? Que es lo que hablábamos antes. También nos haces, vos quisiste estudiar historia, pero nos haces recuperar la historia. Y vos nos haces tener la historia activa todo el tiempo. Mi hermano no lo conoció a Maradona, no lo vio, tiene 18 años, 19 años. Y lo tiene ahí en esa foto y tiene a Messi al lado. Y haces tener la memoria activa en cualquier sentido, entre las madres, en Maradona, en Charlie, en Mercedes. Y para mí eso es un gracias enorme. Gracias. Me parece que era un cura inquieto, eso es lo que pasaba. Estaba en un montón de lugares. Yo quería estar en todas partes. O sea, no me bancaba quedar en mi casa. En el 2001, en el 20 de diciembre del 2001, yo empecé ya a fines de la década del 90 a tener muchas diferencias ideológicas en Clarín, ¿no? Y a estar muy perseguido dentro. Y entonces, bueno, un día me sacaron de la actualidad y me mandaron a una revista. Entonces, el 20 de diciembre del 2001 yo estaba en una mesa de luz, estábamos hablando de fotografía analógica, ¿no? A las 9 de la mañana yo llegaba al diario, en una mesa de luz gigante con un montón de diapositivas 6x6 de modelos en malla, porque había un número especial de verano de la moda. Y yo no entiendo nada de esto. Y el país estaba viendo abajo y estaba cerrando, había que entregar la tapa. Y me acuerdo que fui, agarré mi cámara, unos rollos que tenía y hice un cartelito que decía: el primero que venga que haga la tapa, y me fui obviamente. Arréglense con las manos. Y casi me echo. Yo decía, ¿qué me voy a hacer? Además, primero que no sé. Y segundo que para mí siempre fue importante estar en esos lugares. Pasara lo que pasara. O sea, no sé. Me acuerdo la madrugada de Montecaseros, cuando Rico se atrincheró en Montecaseros y yo tenía el auto roto. Fui, le toqué el timbre a un tipo a las 2 de la mañana, que era un amigo mío, yo qué sé, le dije, llévame a Montecasero. ¿Cómo decís? ¿Montecasero? ¿Qué es Montecasero? Bueno, no sé, pero... Y el tipo, yo no me había dado cuenta
salí a buscarlo, o sea, mi previsión era llevar siempre la cámara y los rollos. Estaba con una malla naranja con la que estaba durmiendo y una remera. Y así estuve los 4 días de Montecaseros, con una malla naranja, ridícula. Bueno, pero tenía que estar ahí, necesitaba estar ahí, siempre necesité estar en los lugares. ¿Y en la tablada? En la tablada. En la tablada, pues. La tablada creo que tenía una malla de otro color. No tan llamativa. No, si hubiera ido, no, pero Por- estaba Porque malla, vos estabas lejos. Yo estaba en La Plata. Kodak había organizado un taller de fotoperiodismo en La Plata con unos monstruos de fotoperiodismo. Sebastián Salgado, Susan Meisera, yo qué sé, los mejores fotoperiodistas del mundo estaban ahí, un milagro, habían organizado una semana y habían dado 50 becas a todos los fotógrafos latinoamericanos y, bueno, supongo, no sé, por alguna equivocación yo había ganado una. Y estaba en La Plata. Yo en esa época trabajaba como freelance, o sea, tenía una agencita propia y, bueno, yo le prendía a la radio, porque en esa época no había canales de noticias, estaba Crónica, ¿no? Pero no estaba ni TN, ni... Y bueno, y anunciaron que eso empezó un domingo y la tablada fue un lunes a la mañana, a la madrugada, para las 6, 7 de la mañana, y yo prendí la radio y hablaban de un lanzamiento de cara pintada. Y, bueno, con todo el dolor de mi alma me fui a la tablada. Tenía un Fiat 1500, gastaba más aceite que nafta. Y bueno, y ahí llegué, bueno, ahí me di cuenta que no era un lanzamiento de cara pintada, pero no me acuerdo de qué color era la malla, porque estaban los pantalones cortos también. Bueno, no sé. Sí, me parece que el tema de la curiosidad para un fotógrafo de prensa es como fundamental, que quieras estar en todas partes. Me daba mucha bronca cuando había algo importante y no había estado. A veces porque yo empecé muy chico, entonces a veces no me mandaban. Pero bueno, yo cuando no me mandaban, si era fuera del horario de mi laburo, yo iba igual. Pero a veces, no sé, pasaba algo importante y yo me mandaban a hacer algo que me parecía una tontería, pero bueno, nada, también quería bancársela y pues siempre algo te tocaba. ¿Y la serie de fotos a escritores era por tu admiración? ¿Era por Sí. Sí, Sábato también. En realidad, yo lo fotografié a Sábato porque cumplía 80 años y había un suplemento que iban a hacer, un suplemento de cultura. Y fui a fotografiarlo a su casa de Santos Lugares y nos quedamos súper enganchados. Charlando. A mí me interesaba saber mucho qué había pasado con él con el tema de la CONADEP, ¿no? Y yo era una especie de... Los fotógrafos tienen ese manto de impunidad que te hace que podés preguntar cualquier cosa porque la gente piensa que vos no formás parte de un equipo de prensa, ¿no? Entonces había una cosa que a mí me interesaba, porque Sábato para mí era mi escritor de la adolescencia, junto con Benedetti, que era ¿por qué había ido a almorzar con Videla? Y entonces tuvimos una charla larguísima. Y que, bueno, derivó lo de la CONADEP, yo declaré en la CONADEP, pero yo hice la colimba como encuentro ahí en un lugar muy complicado. Y nos quedamos muy enganchados. Y bueno, finalmente las fotos salieron publicadas y él le pidió al director del diario que si yo le podía acercar algunas fotos o si le podían acercar algunas fotos. Yo le hice un álbum y fui y me quedé charlando de nuevo y ahí empezó todo un vínculo que hacía que yo... Mi intención no era hacer un libro ni nada, yo iba porque él me llamaba a las 6 de la mañana y me decía, bueno, ¿y lo despierto? Sí, yo cerraba el diario a las 1 de la mañana. Pero bueno, hablar con Sábato era un... Bueno, y ahí surgió ese libro que también surgió de él. Un día me llamó y me dijo, lo despierto, ¿me puede venir a mi casa? Y fui a su casa y estaba el
Torre Planeta con un contrato para hacer el libro. Y Sábato tenía una trampa que era, él estaba escribiendo antes del fin. Y ya le habían pagado el adelanto, yo qué sé, y él no tenía nada que hacer. Y entonces le pedí, los tipos de Planeta estaban desesperados por ese libro antes de que se muriera. Y entonces, sin saber que iba a vivir 20 años más. Y entonces él tenía como ese poder, entre comillas, de extorsión, para decirle, bueno, yo quiero, si hacen este libro, yo les entrego antes del fin. Y los extorsionó de esa manera, y sacaron el libro. Y bueno, yo después me entusiasmé con la gente de Planeta y hicimos el libro de Benedetti, que en realidad después no lo hizo Planeta, lo hizo Lozada. Bueno, por cuestiones internas de Planeta. Pero sí, los escritores eran los escritores que a mí me apasionaban Perdón, en y mi ahora adolescencia. yo quiero saber qué hacía con Videla. Que Todos quedamos. es la pregunta Sí. del millón. No fue muy satisfactoria su respuesta. Ya sabemos que estaba, digamos, que él abonaba la teoría de los dos demonios. De hecho, el prólogo de la CONADEP, bueno. Sí, bueno, sí. ¿Ves que me hacen hablar de política? Bueno,